Ya se ve, Fer. Mm, ¿Se escucha? Ahorita que hablaste, sí, Karime. Ah, Anteriormente, ¿no? buenos días. Nosotros vamos a exponerles la NOM 187, Secretaría de Salud y Asistencia, junto con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del 2002 y la NOM 194, Secretaría de Salud y Asistencia del 2004. Somos el equipo 8, somos Fernanda Recendis, Márquez Mario y Karim. Ya. No, perdón. Yo no tengo ninguna Fernanda de Recendis. Yo tengo una María Fernanda Esparza Recendis. Perdón. Sí, porque si la busco en la lista, imagínate, pues Recendis, pues no tengo ninguna. Esparza, sí. Ok, sale, chicos. Bueno, buenos días. Principalmente vamos a hablar de la norma 187. Como ya indica mi compañera, fue elaborada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia y por la Secretaría de Comercio y Fomento a la Industria. Bueno, esta norma oficial habla de productos y servicios de masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde procesan las especificaciones sanitarias, información comercial y los métodos de prueba. Esta norma tuvo modificación en los numerales 2, 3, 4, 6, 8 y 9. La siguiente, por favor. El objetivo de esta norma es establecer las especificaciones sanitarias que deben cumplir la masa, tortillas, tostadas, harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde se procesan. Asimismo, establece la información comercial que debe figurar en las etiquetas de los productos. El campo de aplicación, ya que es una norma oficial mexicana, es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso e importación, pero quedan excluidas todas las botanas. Ok. Siguiente, por favor. Eh, el comité que participó en la elaboración de la norma? Bueno, principalmente se encuentra la Secretaría de Salud, con la Dirección General de Control Sanitario y de Productos y Servicios, el Instituto de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, Laboratorio Nacional de Salud Pública, el Instituto de Investigación de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Secretaría de Economía, con la Dirección General de Política de Comercio Interior y Abasto, la Procuraduría Federal del Consumidor, con la Coordinación General de Investigación, el Instituto Politécnico Nacional, con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, los alimentos típicos mexicanos en la sección 17 y los fabricantes de materiales para la construcción en la sección 36. También participó la Cámara Nacional de Maíz Industrializado, la Asociación Nacional de Fabricantes de Cal, la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Grupo Beltrán, Grupo Calidra, Grupo Bimbo, Maíz Industrializado del Centro, Grupo Industrial Maseca, Consejo Empresarial de la Industria del Maíz y sus derivados, también el Club Cadena Maíz, Tortilla Guerrero, la Cámara Regional de Productores de Tortillas de Tlaxcala, de Veracruz y de Puebla. Wow, La interesante. siguiente, por favor. Con las disposiciones generales. Los establecimientos donde se procesen los productos objetos de esta norma deben de aplicar las prácticas de higiene y sanidad establecidas en la norma 251. Esta norma, como lo menciona antes, es la que se encarga de regular las prácticas de higiene y de sanidad. El agua utilizada para la elaboración de estos productos debe ser potable o cumplir con lo establecido en la NOM 127. Pues igual, de igual manera, la norma 127, que si no estoy mal es de salud ambiental, Ujú. de igual manera pacta que
que tiene que ser que el agua que se tiene que utilizar tiene que ser potable. El proveedor de las materias primas y los establecimientos donde se procesen o comercialicen los productos solo podrán utilizar plaguicidas utilizados por la Secretaría de Salud en el marco de la coordinación de la CICOPLAFEST. La CICOPLAFEST es la Comisión Intersecretarial para el Control de Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas. Muy bien. La siguiente, por favor. El control documental del proceso, registros o bitácoras, contar con respaldos de control de plagas, actividades de limpieza y desinfección y descripción del proceso de elaboración de materias primas durante su almacenamiento, indicado de fecha. Para la conservación, para el uso de las tostadas y harinas para preparar tortillas preenvasadas o a granel, deberá conservarse por lo menos 6 meses. En el caso de las tortillas deben conservarse por lo menos 60 días. Para las tortillas y tostadas a granel por lo menos tiene que ser 15 días. Toda esta información debe estar a disposición de la autoridad sanitaria cuando así lo requiera, de conformidad con el trámite de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 04-015, que habla Permíteme de la tantito ahí, conservación de Mario. información sobre el proceso de producción. Sí, permíteme tantito, Mario. Aquí es muy importante, jóvenes, que quede claro que en todas las empresas, siempre hay bitácoras, tanto de producción como recepción de materia prima. Sin embargo, en algunas es obligatorio contar con esta información. Digo, aquí nos dicen que 6 meses, 60 días, o por lo menos 15. En algunos otros productos deben de tener una bitácora e información administrativa de al menos 5 años. Cada 5 años cuando pueden depurar, antes no. ¿Por qué? Porque se le tienen que dar un seguimiento y en caso de que exista alguna duda, se puede rastrear el lote, el contenido de cada uno de esos materiales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ustedes creen que han observado que las tortillerías lleven este registro? No, y debería de existir. Al menos, ya no de, a ver, ¿cuántos kilos vendí? No. ¿Cada cuánto estoy recibiendo masa? ¿De quién? ¿Y qué cantidad? Y no lo hay. Entonces, eso hace muy vulnerable a una tortillería de que pueda ser sancionada. Porque llega el inspector, a ver, préstame tu bitácora, no tengo, y existen problemas. Les digo que la legislación en México es muy, muy buena, pero nunca la aplicamos. Perdón, Mario, perdón por la intermisión. No se preocupe, profe, no se preocupe. La siguiente, por favor. Ok, las etiquetas de los productos objeto de esta norma, además de cumplir con lo establecido en el reglamento y con las especificaciones generales establecidas en la NOM 051, que pues bueno, ya creo que todos tenemos el conocimiento de esa norma. Los productos preenvasados que se elaboran con harina de trigo sin aditivos para alimentos podrán incorporar además los aditivos permitidos establecidos para la harina en la NOM 247. Para la determinación de humedad de harinas no debe ser superior al 15% y determinación de aflatoxinas establecido igualmente en la NOM 247. Creo que esa ayer mis compañeros la comentaban. Por lo que tengo entendido, creo que es la de transporte y mantenimiento, ¿no? De cereales. Y permite el empleo de los saborizantes señalados en el reglamento y en el acuerdo y sus modificaciones conforme a las buenas prácticas de fabricación. Colorantes en las tortillas, ¿quién lo iba a pensar? Ustedes a veces inocentemente, no, hay tortillas azules, y ¿cuál azules? Es colorante. Pero bueno, en algunos lugares sí. ¿Conocen ustedes el maíz rojo? ¿Saben que existe? Hay maíz rojo, jóvenes. Sí. De hecho, hay maíz rojo. De ahí que algunas de estas variedades pueden ser naturales, algunas sí pueden utilizarse algún tipo de pigmento, pero hay maíz rojo, pueden ser estas, ¿no? Ahora bien,
En esta disposición general, Mario y equipo, se incorporarían las tortillas que llaman ahora de nopal, o sería otra normatividad diferente. ¿Qué creen ustedes? Sí, saben que existen tortillas de nopal. Sí, Sí, maestro. ¿Operarían aquí? pues yo creo que tal vez no, ya que esto se refiere solo a harinas derivadas del maíz, ¿no? Masas. Se pudiera retomar un porcentaje muy grande de estas disposiciones generales. Sin embargo, ya en la práctica tendría que desarrollarse una normatividad muy específica que desconozco si ya existe ahorita en el mercado. Me voy a dar a la tarea de indagar, porque están surgiendo muchos negocios comercializando tortilla de nopal, ¿no? Algunos ya utilizan tecnología un poco más avanzada, de otras es meramente artesanal, pero bueno, les dejo ahí el tema para conocerlo. Sí, Mario, por favor. Ok. Para la limpieza e higiene, el personal debe estar aseado en el área de trabajo y con ropa limpia, uniforme limpio, bata o mandil y una protección que cubra totalmente el cabello, que sería la copia. Lavarse las manos con agua y jabón, uñas cortas, limpias y sin esmalte en el caso de las mujeres. Usar guantes desechables o bolsas de plástico cuando se manipule el producto y quitárselo cuando se manipule el dinero. Usar los establecimientos deben proveer de instalaciones sanitarias para lavarse las manos en el área de elaboración y la venta. Mesas y mostradores limpios, estos deben ser de superficies lisas y materiales inocuos. Solo se permite reprocesar la masa de las tortillas y tostadas si estas están dobladas, quebradas o agujeradas. El desperdicio o residuos de las máquinas no se debe de incorporar. Para la nixtamalización del maíz se debe utilizar hidróxido de calcio u óxido de calcio, que sería la cal. La masa debe estar limpia, fresca y haber sido elaborada en el transcurso del día. No debe presentar sabores o aromas agrios. La lista de los ingredientes debe contener los aditivos, emulsificantes, estabilizantes, gelificantes, espesantes y colorantes. Y para el embalaje se debe utilizar material resistente que ofrezca la protección adecuada en los envases para impedir el deterioro, faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución, sin alterar las características físicas, químicas y sensoriales. No debe contener materias extrañas, no se permite no más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar exentos de insectos enteros y excretas, así como de cualquier otra materia extraña que represente un riesgo a la salud. En las especificaciones microbiológicas, el límite máximo de coliformes totales en la masa son 2000 unidades formadoras de colonias, en las tortillas son menos de 30, harinas preparadas de trigo 150, harinas de maíz nixtamalizado para preparar tortillas y tostadas 100, harinas integrales para preparar tortillas 500. Y algunos de los aditivos que pueden contener las tortillas: ácido acético glacial, ácido ascórbico, ácido benzólico, ácido fosfórico, ácido fumárico, ácido málico, color caramelo, cúrcuma, ácido láctico, propinato de calcio, sorbato de calcio. Cuando se use una mezcla de colores artificiales, la suma de estos no debe exceder 500 microgramos por kilogramo de producto. Y cuando se utilicen mezclas de manoestearato de sorbitán, polioxetileno y triesterato de sorbitán, la suma de estos no debe exceder de 1%. En cuanto a las características físicas,
deben contener hidróxido de calcio u óxido de calcio 90% mínimo, hidróxido de magnesio 5%, de plomo 8 miligramos, flúor 40 y arsénico 3. Especificaciones de aflatoxinas. En la masa, las tortillas tostadas y harinas de maíz nixtamalizado, el límite son 12 microgramos, y en las tortillas de harina de trigo, el límite son 20 microgramos. Y bueno, esta norma no tiene concordancia con otras normas internacionales. El cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos y entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencias y a los organismos de tercera parte habilitados por tal efecto. La vigilancia y el cumplimiento de las especificaciones comerciales señaladas en el numeral 9.1, que este se refiere al etiquetado, modificación en su composición, de la presente norma corresponde a la Secretaría de Economía, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a los organismos de tercera parte habilitados por tal efecto. Y bueno, la vigencia de esta norma, como ya lo habíamos revisado, se publicó el 18 de agosto del 2003 y estableció que entraría en vigor a 280 días naturales, por lo que entró en vigor el 14 de febrero del 2004, pero debido a la publicación de la norma oficial mexicana, la NOM 051, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, el pasado 5 de abril se ha detectado la necesidad de efectuar algunas modificaciones a esta norma. Por lo que la actualización, la presente modificación entró en vigor el 1 de junio del 2011. Y vamos también a hablar de la NOM 194. Esta es la norma oficial mexicana, productos y servicios, especificaciones sanitarias de los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abastos, almacenamiento, transporte y expendio, especificaciones sanitarias de los productos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Establecer las especificaciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos que se dedican al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio de sus productos, así como las especificaciones sanitarias que deben de cumplir los productos. El campo de aplicación, esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dedican al sacrificio, faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio de estos productos. El faenado de animales es la etapa posterior al sacrificio o limpieza e inspección. Y bueno, los integrantes del comité para la elaboración de la presente norma participaron la COFEPRIS, la Profeco, la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, Comisión de Operación Sanitaria, Comisión de Control Analítico y Aplicación de Cobertura, Secretaría y Servicio de Salud de las entidades federativas, Procuraduría Federal del Consumidor, Unidad de Investigación Química Biológica. Participó el Instituto Politécnico Nacional con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Universidad Autónoma de México con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Asociación Nacional de Establecimientos tipo Inspección Federal, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la Confederación de Porcicultores Mexicanos, la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación y el Consejo Mexicano de la Carne. Yo les voy a hablar de las disposiciones de la norma. La norma establece que en todas las unidades de sacrificio debe contar con mínimo 2 áreas cerradas, que sería una sucia y una limpia.
además de corrales, área de desembarque de animales y área de carga de canales y vísceras. En la entrada del área sucia y limpia debe de haber un vado sanitario que permitan la desinfección del calzado del personal. Un vado sanitario, bueno, este es un vado sanitario más moderno, pero un vado que está en un rastro o así, es como una, Tapete de sanitización. una pendiente, ajá, en donde se le coloca líquido desinfectante para que pasen y el calzado se limpie, pues antes de entrar a las áreas. La que sigue, por favor. Hola. ¿Sí me escucha? Yo sí te escucho, pero los demás no sé, como nada más está su nombre y no Sí, hablan. sí, te escuchamos. Sí, sí se escucha. Ah, ok. ¿Le puede pasar a la otra, Fe? Sí, permíteme, es que se trabó. No te preocupes. Bueno, por lo menos explico, sí, sí. El área limpia es donde se... las áreas donde se realiza el sacrificio deben contar con equipo cuya ubicación y altura evite que las canales tengan contacto con el piso y paredes. Las canales se refiere a al animal después de haber sido, por haber así decirlo, matado, pues, y después de pasar todo el proceso que de escaldado, o sea, que solo es el animal como está en la imagen, que ya está colgado, a eso se le llaman canales. El agua que se utilice para el proceso deberá cumplir con el límite permisible de cloro residual libre y de organismos coliformes totales y fecales establecidos en la NOM 127. La que sigue, por favor. La luz debe de ser suficiente en la hora de la inspección post-mortem y debe ser suficiente para detectar cualquier punto de contaminación de las canales con contenidos de vísceras como bilis o excremento, o de distinguir daños en la carne y distinguir pequeñas lesiones o petequias. Las petequias son como puntitos rojos que están en la carne a causa de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Cuando se desangra algo. Pues se Bueno. desangró. Se ¿Hemorragia? desangró. Ándale, una hemorragia en el animal. Y principalmente, perdón que la intervención, este tipo de inspecciones las realizan especialistas, generalmente son médicos veterinarios, que van a evaluar desde el momento en que trasladan al animal, la recepción en los corrales, y se realiza también una bitácora, una ficha técnica de los animales, su origen, el productor, y todo queda debidamente registrado. De igual forma se van a tomar algunas muestras que van al laboratorio para evaluar que no tenga un tipo de daño oculto, es decir, microorganismos. Se me explico, que no sean visibles con facilidad, y de todo se lleva un registro. Es de importancia que evalúen estas imágenes, sobre todo el detalle en el cual están habilitados los especialistas y el equipo de protección que están utilizando. ¿Sí me explico? Ya, Karim, perdón. No se preocupe. Y los sanitarios no deben tener acceso directo a las áreas del proceso. La que sigue. En el área de desembarque se debe de contar con una rampa antiderrapante que evite que los animales se lleguen a caer, y se debe de adaptar a los diferentes niveles de los vehículos que la transportan. Esta área debe contar con un área de toma de agua y drenaje para lavar el transporte después del desembarque. En el caso de las aves domésticas se debe contar con techos impermeables de fácil limpieza con la suficiente ventilación natural o mecánica, y el piso debe ser antiderrapante y pavimentado. Bueno, aquí se muestra el camioncito y cómo es una rampa. Esta es una rampa pues no tan nueva, pero ya hay unas que se adaptan a la altura del transporte. Y como está esa imagen, perdón, Karime,
¿Cuántos de ustedes no han visto cómo transportan, valga la redundancia, aves o cerdos? ¿Nunca los han encontrado en la carretera? Aquí importante Sí, es considerar que no todas las aves van a llegar vivas, sobre todo las que se encuentran tanto en las partes expuestas de la caja por las corrientes de aire, como las que se encuentran en la parte más interna, porque muchas veces se asfixian. Es tan grande la saturación que esas aves llegan ya muertas, y también se tiene que tomar un control en bitácora de el viaje, el transporte y en qué condiciones llegaron los animales, puesto que se estresan y eso va a demeritar la calidad de la carne. Además de que puede propiciar, cuando alguno muere, que empiece a desarrollarse un tipo de contagio para los otros animales que están rodeando ahora sí que al animal muerto. Entonces es de importancia, observen muy bien las instalaciones. Imagínense, si ustedes no tuvieran este tipo de implementos, no se los van a exigir de la noche a la mañana. Entonces vayan tomando nota de cuáles son las características de estas instalaciones, porque al final lo vamos a checar con la norma. Sí, Karime, perdón. E igual debe tener una protección para evitar que pues, los animales se lleguen a escapar. La que sigue, por favor. En los corrales. Todo rastro debe contar con corrales para que los animales tengan un descanso antes de ser sacrificados. El tamaño y número dependerá del volumen de sacrificio diario. Y aquí se realiza la inspección ante mortem, que es cuando una persona especializada determina si el animal está en condiciones para ser sacrificado o está sano. Un animal enfermo no se va a sacrificar y va a pasar a lo de animales rechazados. Debe existir como mínimo un corral para, como dijo el profe, para los animales enfermos o sospechosos, y debe de estar separado físicamente de los otros y debe de contar con un drenaje independiente para evitar contaminaciones. La que sigue, por favor. El área sucia es donde se va a tener contacto con el animal hasta su sacrificio, y donde se van a llevar a cabo todos los procesos para que quede la canal, como les dije. Van en este orden: baño antemortem, área de secado, cajón de insensibilización y área de desangrado. El baño antemortem debe contar con un sistema de aspersión que permita el bañado adecuado de los animales, y debe tener un sistema de drenaje y alcantarillado. De ahí sigue el área de secado, que debe permitir el acceso a un solo animal y debe tener un dispositivo que evite el retroceso del animal y una pendiente para que el agua fluya al alcantarillado y drenaje del baño antemortem. El cajón de insensibilización debe ser para un solo animal y debe contar con una inclinación que asegure el rodamiento del animal hacia el área seca y una protección para evitar que rodee a otras áreas en las que no debe de estar. Después sigue el área de desangrado. Debe contar con instalaciones para el izado del animal. El izado es cuando los cuelgan, por así decirlo. Deben ser amplias para facilitar acciones del personal, y la eliminación de sangre debe de estar separada del drenaje general. Permíteme La tantito, sangre. Karime, permíteme. Sí. Aquí también es importante, jóvenes, que consideren que hay otro tipo de normatividad que ya se están implementando. ¿Por qué? Porque aquí efectivamente nos dice que el baño antemortem, el área de secado, pero todas esas aguas que se generan, que son en grandes volúmenes, tampoco las podemos ya vertir directamente al alcantarillado sin un tratamiento previo, a través de algún proceso biológico o químico, ¿sí? Mediante lodos activados. Anteriormente se manejaba así, ahorita se están actualizando en cuanto a legislación ambiental. ¿A quién le corresponde? En este caso a SEDEMA, si estamos hablando de la Ciudad de México, que no es el caso, porque generalmente aquí ya no hay rastros, pero a la Semarnat sí le corresponde ya empezar a aplicar otro tipo de normatividad para tener un menor impacto al medio ambiente, al igual que el área de desangrado y de sensibilización, que implica que se tienen que tomar otras medidas para saber qué vamos a hacer con los residuos, tanto sólidos como líquidos, antes de vertirlos. Y eso nos va a hablar de sustentabilidad.
sustentabilidad y le va a dar un grado más alto, en este caso a las instalaciones, tanto locales como federales. Sí, Karim, perdón, pero era necesario. No se preocupe. La que sigue, por favor. Después sigue el área de despielado, que debe contar con recipientes o conductos cerrados para que no provoque problemas de contaminación. De ahí sigue el área de escaldado, que es cuando se sumerge el animal en agua caliente para facilitar el, el rasurado o quitarle las plumas, como en el caso de los pollos. Debe estar separada por medio de paredes o mamparas recubiertas de material impermeable y puerta. Después sigue el área de viscerado, es donde se retiran las vísceras de los animales y debe contar con equipo necesario para el retiro de vísceras antes de su envío a las áreas de inspección, lavado y refrigeración, y debe contar con charolas móviles para la recepción e inspección de las vísceras. La que sigue. Después vienen las áreas limpias, que son las áreas donde se tiene el contacto ya con el producto destinado al consumo humano. Tiene área de lavado e inspección, debe contar con un gabinete y equipo para el colgado y lavado a presión de las canales, y debe contar con charolas o mesas con desagüe propio para el lavado y limpieza de las vísceras. Además, se debe contar con equipo para inspección de vísceras rojas. Las vísceras rojas es todo lo que tiene la cavidad torácica, como el hígado, vaso, etc. Vale, está bueno. Área A ver, dígame cuáles son todas las vísceras. Como que etcétera. ¿No me dijiste 2? y páncreas. Y ya después hay otras vísceras Corazón. verdes que son las que son aparte de esas, o sea, todas menos las de la cavidad torácica. Ok, muy bien, Karim. El área para el manejo de productos rechazados y subproductos debe de estar separada físicamente de las demás áreas y debe contar con recipientes plásticos o de metal anticorrosivo rotulados y en cantidad suficiente provistos con flejes de seguridad o candado y llave que debe estar bajo resguardo en un área exclusiva. El área de corte y lavado debe contar con una mampara protectora y ser de una longitud que permita el lavado de las canales. La que sigue, por favor. Bueno, los animales rechazados se consideran a los animales muertos o moribundos en los corrales. O sea, esos animales se rechazan totalmente para sacrificio. Y los animales que no hayan sido, que después de ser inspeccionados y a las 24 horas no se han sacrificado, se deben de volver a realizar la inspección ante mortem. Y los productos rechazados se deben de marcar con tinta color negro. La que sigue, por favor. De instalaciones y equipos se deben contar mínimo con los siguientes muebles y utensilios. Se deben de contar con unidades de refrigeración o congelación, vitrinas o mostradores con termómetro, como en el caso de la imagen, ahí está un termómetro. Todas las superficies que entran en contacto con los productos deben de ser lisas, impermeables y de fácil limpieza. Y el molino que se emplea para elaborar carne molida, como el que está abajo, debe desarmarse, lavarse con agua y jabón por al menos al inicio y al final de la jornada de trabajo. La que sigue. Para el almacenamiento se debe de contar con certificado sanitario o una guía de traslado. Este es como el formato pero no se ve muy bien, perdón. En los productos que se mantengan colgados, se debe evitar que tengan contacto entre sí con las paredes, techo y piso, y tampoco pueden tener contacto con productos de distinta especie, es decir, que la carne de cerdo tenga contacto con la carne de res. Y los productos deben mantenerse en refrigeración o congelación a una temperatura máxima de su centro térmico de 4 a menos 18 grados centígrados. Estos dos puntos también se incluyen en el transporte, que es el que sigue. Denominándose parte de la cadena fría, ¿no? Bueno, aquí son, les puse unos camiones de transporte. Se deben de, bueno, la carne no se debe movilizar con rechazos, no se puede. Deben de ser totalmente cerrados y no debe de existir comunicación entre el área del que maneja y la carne. O sea, solo debe tener una entrada La que cabina. es donde se desembarca. Donde se desembarca. El vehículo y los ganchos donde tienen colgados aquí estos animales se deben de lavar
en el establecimiento antes de la carga del producto. Deben de estar totalmente limpios y solo se pueden abrir las puertas del transporte cuando se llegue a un lugar de destino para el desembarque, bueno, o entregar el producto. Se permite el transporte de carne de diferentes especies siempre y cuando no tengan contacto directo entre sí. Para el caso del pollo, dicen que también se puede en la refrigeración solo poner como charolas con hielo. También lo establece la norma. Otra, por favor. En la recepción, el encargado del establecimiento debe rechazar a todos aquellos productos que tengan alteraciones de color, olor y textura. Debe de verificar que las vísceras y productos troceados lleguen dentro de envases cerrados y debe de colocar estos productos de inmediato en refrigeración, como en la imagen. Y debe llevar registro de la procedencia del producto, incluyendo como mínimo fecha, denominación del producto, procedencia, cantidad total, temperatura, número de lote, fecha de sacrificio o fecha de envasado y o fecha de caducidad, según corresponda. Igual país de origen y a quién realizó la recepción. Eso es lo mínimo que debe de llevar. Es muy importante, me ayudas con tu lámina anterior, jóvenes, y créanme que el personal que transporta este tipo de productos o todos los que estén equipados con un contenedor con refrigeración deben estar debidamente capacitados. ¿Por qué? Porque si abren en exceso o no tienen un control de la temperatura, lo que van a provocar es que ingrese mucha humedad del exterior y en caso de las cajas de cartón, empiezan a deteriorarse. Se empieza a deteriorar, se cae la etiqueta, se cae el número de lote y es un caos. Es personal que debe estar debidamente capacitado. Digo, valga la redundancia, no es nada más manejar, es poder conducir. Obviamente que están viendo lo que comentaba Karime, la cabina está rompe la cadena de frío y entonces es cuando puede haber una proliferación microbiana, ¿sí me explico? En ese inter. Es congelar, descongelar, congelar, descongelar. Entonces, aparte de que se deterioran las propiedades de textura y de humedad del producto, en ese momento se puede favorecer mucho la contaminación microbiana. Entonces, no es nada más transportarlo, si esto hablo en general, tanto productos lácteos como productos también procesados, carnes, embutidos, que vengan en contenedores de cajas de cartón. Eso es muy importante. Imagínense que hay hasta diplomados para esa cuestión del transporte y de la cadena de frío, y se pagan. Y afortunadamente, aquí en México hay especialistas que van a dar cursos a América Latina respecto a este nada más, este puro rollito de cómo transportar productos congelados. Ya en su momento, cuando exista la oportunidad, y si les interesa, les comparto el link. Lo da un amigo mío, sale.
Perdón. Gracias, profe. No se preocupe. Y bueno, en parásitos, por cada animal se debe efectuar la inspección de cisticerco, quiste hidatídico, trichinela y cisticerco bovis. En todas las especies deben de tener ausente, o sea, no tiene un límite máximo. Y en vísceras, las especificaciones es de cisticercus celulosae, quiste hidatídico, tremátodos y otros estados y nemátodos. Y de igual manera debe de estar ausente. Ujú. Es la que sigue. Concordancia con otras normas. Esta norma no es equivalente a ninguna norma internacional por no existir al momento de su elaboración. La observancia de la norma está a cargo de la Secretaría de Salud y la COFEPRIS y los gobiernos de las entidades federativas y a los organismos de tercera parte habilitados para ello. La que sigue, por favor. Vigencia y última actualización. Bueno, la fecha de publicación fue el 18 de septiembre del 2004, pero esta norma entrará en vigor a los 365 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Así que se podrá decir que entró en vigor el 18 de septiembre del 2005. Pero aquí hay algo importante, Karime. ¿Por qué nos está diciendo que tendrán, a partir de la publicación, 365 días para que la puedas aplicar? ¿A qué se debe tantos días? Debido a que, Naturales. pues, hacer cambios en las instalaciones no es como de un día a otro. Exactamente, exactamente. Y para que den cabal cumplimiento a todo lo estipulado en la norma, pues dices, es que tampoco lo vas a hacer en 3 días, ni en un mes. Te voy a dar un año para que vayas programando paulativamente y después de ese año, entonces sí, te puedo sancionar con el incumplimiento. Ujú. Pero además de esta norma, ¿qué beneficio obtienen los rastros que se dedican a este tipo de actividades? El denominado sello TIF. Cuando traes la carne tiene un sello que trae una T, una I y una F, significa tipo inspección federal, es decir, que cumple con todas estas normatividades. Entonces a la carne, aparte de que se le pone un sello en documentos, te garantiza que esta carne es de calidad óptima y se puede comercializar. Muy diferente a mucha carne que encontramos a veces en la carnicería de aquí de la población, de algunos centros no tan grandes. ¿Por qué? Porque la sacrifican en rastros no certificados, inclusive en rastros caseros. No sé si se han percatado de esa situación. Digo, aquí es muy frecuente en las comunidades todavía semirurales que el vecino sacrificó un cerdo para una fiesta o que sacrificó un cerdo y empieza a ofrecer carne a los vecinos. Entonces, se tiene mucho riesgo si no hay un control sobre la manera en que empezaron a criar estos animales. Sí, perdón, Maestro, Karina. Sí. por ejemplo, acá donde me vine a vivir, a mí me sorprendió que en plena calle, ahí lo mataron, o sea, ni siquiera le dieron un baño al puerco ni nada y, ¿no? Las personas estaban todas llenas de sangre, ya nada más le echaron agua hirviendo, creo que con sal, y lo prepararon como si nada. Sí, sí, y eso, jóvenes, pareciera muy, dices, bueno, pues, ¿qué puede ser un cerdo? No lo mataron. Efectivamente, yo creo que tenemos que tener la cultura, más ustedes como unos profesionistas de la salud, de consumir carne u orientar a las personas que consuman carne en lugares certificados, establecimientos adecuados. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de prácticas que se hacen de manera cultural en algunas poblaciones, crían cerdos sin llevarles un adecuado, y no estoy hablando que sea siempre, la mayor parte lo llevan a cabo, muchos no, llevarles darles un seguimiento con un médico veterinario para estar constantemente vigilando el estado de salud, que no tenga parásitos, que muestre un crecimiento adecuado, que esté bien alimentado el animal, porque en ocasiones a mí me tocó una plática de unos amigos que eran, entre otras de sus funciones, eran matanceros, se dedicaban a matar y preparar
cerdo, me comentaban que en una fiesta, y voy a omitir el lugar, pero una fiesta no familiar, sino para celebrar un personaje religioso, los contrataron para matar unos 2 cerdos, una hembra muy grande. Y la verdad ya no querían finalizar porque decían, es que la sacrificamos y estaba muerta al momento de empezar a abrir para retirar las vísceras. Observamos que en el interior de las mismas había un movimiento, pero un movimiento así como que muy intenso y la verdad nos sacamos de no, yo no quiero agarrar eso. Y se negaron a continuar y la persona que los contrató era una mujer, les dijo, ustedes no se lo van a comer y yo no voy a desperdiciar. Entonces los contraté para que lo preparen y lo preparan. Dice, pero es que se ve así como que había una cantidad muy interesante de larvas ahí en el intestino que se movían del animal y aún así lo prepararon. Dice, obviamente nosotros no comimos, pero a todos los comensales sí se les dio su porción. Entonces imagínense los aspectos éticos que también digo, culturalmente se puede, pero pues hay que tener precaución, ¿no? Y sobre todo, ahora sí que tener mm, ese, esa sensibilidad para que el sacrificio sea lo más rápido posible, porque hay unos que sí se equivocan y pobre animal hasta sufre más de lo necesario, ¿no? Sobre todo en los cerdos, aparte que son chillones. Sí, no sé si han visto cómo sacrifican un cerdo de manera cotidiana. ¿Sí lo han visto, Mariana? ¿Han visto cómo sacrifican un cerdo? Así de manera, no en rastro. Así tu vecino, un matancero. ¿Tú, Zoe? ¿No sabes, Sí, no profe, idea? yo sí. A ver, descríbenos más o menos cuál es Pues es el... que, bueno, bueno, de lo que yo recuerdo, eso fue hace mucho tiempo, porque, o sea, como usted dice, antes, pues mi abuelo, allá en el rancho, era el que, junto con un señor, pues llegaban y agarraban al puerco. O sea, de lo que yo recuerdo haber visto es que como que lo agarraban de los 4 puntos y lo primero que hacían era, pues ahora sí que degollarlo. Mm, y, y ya lo dejaban, y pues obviamente pues el ruido era pues sí muy feo, y pues o sea tampoco era como que me quedaba a ver porque pues sí, no me gustaba ver eso, pero lo que recuerdo es eso, que lo agarraban, lo degollaban y lo dejaban ahí desangrándose en en una mesa, y ahí lo dejaban y ya después lo empezaban a limpiar con agua caliente, y ya eso es lo que yo recuerdo. sí, otro método, ¿quién conoce? Para sacrificar cerdos. Bueno, obviamente de manera artesanal, de manera común. Pues en una vez yo vi algo que la verdad me dejó así como entre impactada, porque yo llegué cuando estaban poniendo al cerdo en un caso con agua caliente, pero yo no sé de qué manera, si ya lo habían matado o no, porque el cerdo se salió, o sea, el cerdo todavía estaba vivo. Entonces, en primera me corrieron porque dijeron que como yo iba a decir, pobre animal, no se iba a morir. Y ya no supe ni qué habían hecho antes ni qué después, pero sí me acuerdo de eso, de que se había salido el animal. Sí, sí. Y sobre todo los cerdos te das cuenta cuando va a haber fiesta, porque se oye, ¿no? El chillido. Están matando cerdos, bueno, al menos por donde vivo, así es. Pero hay una técnica, a veces falla, a veces es medio ruda, eh, porque lo que practican mucho por acá es de que tienen al animal y lo detienen, ¿no? Lo tienen ahí parado y le van a pegar en la frente, generalmente con un marro. Le pegan en la frente para insensibilizarlo. Obviamente el animal cae y mientras está atolondrado es cuando le levantan de ahí la famosa frase, la manita de puerco, ¿no? Me hizo manita de puerco. Levantan su manita y le clavan un puñal para atinarle en el corazón. Obviamente si eres aprendiz, pues las primeras veces vas a fallar y el animal pues va a sentir, ¿no? Pero imagínense cuando el animal se mueve y no le atinas en la frente, en el famoso golpe con el mazo que le van a dar, pues sí le das en un ojo. Y es así como que medio fue el asunto. A mí no me gusta ver cuando lo sacrifican, porque sí es 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 complicado. Los borregos pues, son más fáciles, esos son ni ruido, ¿no?
Es nada más empiezan brr, y adiós. Pero es mucho más fácil. Y un becerro, una vaca, eso sí no he visto cómo lo maten de manera artesanal, solamente en los rastros. Pero es importante considerar que volviendo al tema, que estas instalaciones deben estar equipadas. Deben estar equipadas. Se está optando mucho por que el animal no se estrese, que esté lo más tranquilo posible y que el sacrificio sea lo más rápido e insensible. ¿Para qué? Para que no se deteriore la calidad de la carne, pero sobre todo para estar más en armonía con las entidades biológicas, ¿no? Pero es interesante. Los pollos, pues, ¿qué les puedo decir? Un pollo se mata de muchas maneras. Lo puedes desangrar, algunos le arrancan la cabeza, ¿no? Todavía con un hacha y dice, no, México es muy, muy rico en ese tipo de procedimientos culturales. Muy interesante. Igual que los conejos, hay quienes les dan todavía el golpe en la nuca, hay quienes los sacrifican para que se desangren y creo que es más amigable que se desangren porque no sufren, únicamente les va dando sueño. Pero bueno, continuemos compañeritos después de este discurso muy interesante. Gracias. Después, la norma entrará en vigor a los 3 años contados a partir de su publicación en las especificaciones establecidas para la unidad de sacrificio matadero. O sea, tiene también hasta 3 años para realizar todas estas modificaciones y cumplir con la norma. La entrada en vigor del punto 6.624 en el inciso 5, que trata de evisceración de aves domésticas, estará en función de la entidad federativa a la que se destine el producto. La que sigue, como en esta tabla, ahí se ve borrosa, perdón. Pero en estos estados, la fecha de entrada en vigor a partir de la publicación es de 3 meses, en esta es de 6 meses, en estos estados es de 1 año, en Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Nayarit es de 2 años, y Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Yucatán y Veracruz de 3 años. Eso solo en el área de evisceración. La que sigue. A su entrada, esta norma sustituirá a la norma o sustituyó a la norma oficial mexicana 034 de 1993 de productos de la carne molida y carne molida moldeada en basadas especificaciones sanitarias publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 1995. De una actualización no vi, pero vi que querían meterla como a revisión para añadirle cosas que decían que afectaba, que no estaba tan bien estructurada como para evitar algunos problemas, como lo mencionó el profe también del manejo de los residuos y esas cosas, que ya no es como tan sustentable y esas cosas. Sí, sobre todo que han estado apareciendo nuevas técnicas y se tiene que ir adaptando también al equipo con el que se cuente para darle un seguimiento. Entonces, yo imagino que no tardarán en poner la revisión para modificar algunos incisos o darle una reestructura a toda la norma. ¿De qué va a depender también esta situación? De los factores económicos. Ustedes recuerdan que existía hasta hace un tiempo el rastro activo ahí en Milpalta. En Milpalta, o sea que Villa Milpalta existía un rastro. Ahorita ya no está en funcionamiento. ¿Por qué? Porque no cumplía con las especificaciones. Entonces, inclusive ustedes como particulares podrían llevar su ganado. Por ejemplo, que Karime iba a hacer una fiesta y quería sacrificar algunos cerdos, sí, y les daban todo el procedimiento. Les cobraban por hacerles el sacrificio, pero no cumplían muchas veces con la norma. Yo llegué a presenciar como ya tienen abierto el cerdo en canal y todavía estaba parpadeando. O sea, imagínense, a lo mejor efectos del sistema nervioso, pero todavía el cerdo se movía y ya no tenía ni vísceras, porque es un procedimiento que se hace rapidísimo. Muy, muy rápido que lo hace. Sí, es interesante. Sí, Karim, perdón. Eso es todo. Gracias por su atención. Ok.
Muy bien. Muy bien. Equipos. ¿Qué les parece si nos vamos con el equipo de Arbizu, que lo veo muy participativo? El equipo de Arbizu, que nos hable de las normas correspondientes. Sí, profesor. Buenos días. Nosotros les vamos a comentar acerca de la NOM 002 de la Secretaría de Salud y Asistencia 1 del año de 1993. El objetivo de esta norma es eliminar el riesgo de intoxicación por consumo de alimentos contaminados por plomo, derivado del uso de soldadura estaño-plomo para el cierre de la costura de los envases metálicos destinados a contener. Ok, disposiciones generales. El cerrado de los envases o costura lateral usado para unir los extremos de la lámina que forma el cuerpo principal del envase de 3 piezas y que proporciona un cierre hermético debe ser uno de los dos tipos siguientes. Costadura de soldadura eléctrica, costadura con pegamento o cementada. Y no se permite el uso de soldaduras que contengan plomo. Para el tipo de cierre de soldadura eléctrica, su aplicación va a ser en envases para productos alimenticios y bebidas. Y en el tipo de cierre de cementado pegada, su aplicación va a ser en alimentos secos o en polvo. Integrantes del comité que participó en la elaboración de la norma. Se supone que fueron los integrantes del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario. No sé por qué en esta norma no se convocó a formar un comité como en las otras. Yo leí un poco y me encontré con que cuando se empezaron a elaborar estas, ¿no? El que las formulaba o quien se decía que las elaboraba era el presidente de la República. Después, y estaban basadas en la ley de pesas y medidas, que después fue la ley nacional de metrología y normalización. Entonces, tal vez se deba a eso, que en ese momento para esta no se tuvo los integrantes, sino nada más como el comité y en sí el presidente del Comité Consultivo Nacional. Es decir, no hubo la transparencia que nosotros debemos de demostrar. ¿Por qué? Porque tendrían que estar convocados y formar parte de este comité muchos productores que envasan ahora sí que lo que generan, su alimento, en envases metálicos. Y también tendría que estar desde mi punto de vista, tanto la SECOFI para evaluar el cumplimiento, como la Secretaría de Salud y determinar que efectivamente o se pueda comprobar o demostrar que estos metales no le están impartiendo ningún tipo de contaminante a los alimentos que se transportan en ellos. Entonces, sí es de carácter urgente que se pueda darle una revisión a esta norma, ¿no? Es así como que necesario. Sin embargo, recordemos que, y no me quiero ver así bien político porque ese no es mi objetivo, pero lo estamos viendo, que nos está tomando algún tiempo retomar las buenas prácticas, retomar cuestiones administrativas que eran necesarias y que por alguna situación o interés político-económico se obviaban. ¿Sí me explico? En otras palabras, no se llevaban a cabo los procedimientos dependiendo de quién iba a ser el afectado o quién va a ser el beneficiado. Entonces, ahorita sí es necesario retomar todas estas y muchas normas para que se lleven a cabo exhaustivamente. Nos fue.
Bueno, continúo. La concordancia con normas internacionales. Esta norma no está homologada actualmente con ninguna norma internacional por no existir al momento de su publicación. La vigilancia de la observancia de esta norma está a cargo de las Secretarías de Salud, Hacienda y Crédito Público y la de Comercio y Fomento Industrial. En un momentito regresa el profe, dice que tiene fallas eléctricas. Continúa. Y bueno, la presente norma oficial mexicana entrará en vigor con su carácter obligatorio al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sufragio efectivo en la reelección. Y bueno, esta se publicó el 14 de noviembre de 1994. Permítanme tanto. Ahora vamos a hablar acerca de la NOM 027 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 1 de 1993, que se refiere a los productos de la pesca, pescados, frescos, refrigerados y congelados, y sus especificaciones sanitarias. El objetivo y campo de aplicación. Esta norma oficial mexicana establece las especificaciones sanitarias de los pescados fresco, refrigerados y congelados. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso e importación. Disposiciones generales microbiológicas. Se debe de tener en los mesófilos aerobios 10 millones. 10 millones, coliformes fecales 400, estafilococcus aéreos 1000, vibrio cólera 0,1 toxigénico en 50 gramos, ausente, bajo en situaciones de emergencias sanitarias de la Secretaría de Salud, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias del Ejecutivo, determinará los casos en los que se habrá de identificar la presencia de este agente biológico, y salmonela en 25 gramos, ausente. En contaminación por metales pesados, el cadmio de 0,5, mercurio de 1, mercurio con metilmercurio 0,5, es necesario únicamente en los casos en el que el mercurio total supera el nivel de referencia establecido con la finalidad de aceptar o rechazar el lote, y en plomo con 1. En contaminación por plaguicidas, los productos objeto de esta norma no deben contener residuos de plaguicidas como aldrin, deildrin, endrin, heptacloro y capone u otros prohibidos en el catálogo de plaguicidas publicado en el Diario Oficial de la Federación. Aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios permitidos para los pescados congelados son los siguientes, como los antioxidantes, que es el ascorbato de potasio y ascorbato de sodio en una cantidad no mayor de 1 gramo sobre kilogramo expresado como el ácido. Y retenedores de humedad, fosfato tribásico de calcio, polifosfato tetrapotásico, pirofosfato tetrazódico, polifosfato de sodio, fosfato monopotásico, fosfato monosódico, trifosfato pentapotásico y trifosfato de sodio, en una cantidad no mayor de 5 gramos sobre kilogramo expresado como P205, solos o combinados. Integrantes del comité que participó en la elaboración de la norma.
Por la Secretaría de Salud estuvieron la Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios, la Dirección General de Salud Ambiental y el Laboratorio Nacional de Salud Pública, que es el que se encarga de hacer los análisis para ver cómo se encuentran estos productos de la pesca. La Secretaría de Pesca por la Dirección General de Promoción Pesquera y el Instituto Nacional de la Pesca. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que ésta se encarga de los productos que hay en las lagunas, así como la Cámara Nacional de la Industria Pesquera. Esta norma no tiene concordancia con normas internacionales y el encargado de la vigilancia y el cumplimiento de esta norma le corresponde a la Secretaría de Salud. La presente norma oficial mexicana entrará en vigor con su carácter obligatorio a los 30 días siguientes a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sufragio efectivo no reelección, y esta se publicó el 3 de marzo de 1995. Solamente un comentario, bueno, aunque no esté el profe, que nos habla de las actualizaciones de cada una de las normas. En el año de 2006, Sí estoy. Pero no se veía, profe. No, lo que pasa es que me está sacando mucho el sistema por la luz. Ok. Disculpen. En el año de 2006, bajo su categoría de senador, el senador Santiago Krill emitió en la Gaceta de Gobierno una solicitud para que esta norma, y yo creo que son como unas 20, se les hiciera unas adecuaciones y actualizaciones, sobre todo lo pidió así como productos de agroindustria, porque él veía que no están completas y que en muchos de los casos hace falta que se puntualicen algunos conceptos. Esto lo hizo en el 2006 y se recibió, o será como recibido en el 2008, pero ya no encontré más información acerca de si las hicieron o cómo las hicieron. Yo creo que se debe porque es un gran número de normas que él pidió que se actualizaran. Sería importante también darle seguimiento a esa situación. Si efectivamente se están retomando para bien de la ciudadanía, para fortalecer la economía de México, muchos procedimientos que se habían dejado en el olvido, estas normas son fundamentales, sobre todo en el aspecto toxicológico de algunos, como ya lo habíamos visto en la norma de los crustáceos, en conserva, si estos cuerpos de agua van a requerir que se haga un análisis exhaustivo por la cantidad de contaminantes que de alguna manera están incidiendo en la salud. O sea, ¿de acuerdo? También como es necesario realizar algunas adecuaciones en las prácticas, sobre todo de laboratorio, también de ahí de la escuela, que hay aspectos que se están obviando. Pero es importante, muy buena observación, Araceli. Vamos a ver de qué manera se retoma o quién nos puede dar informes en qué etapa se quedaron esas normas, ¿de acuerdo? Muy importante. Vamos a darle seguimiento, ahí preguntar en el comité de normalización qué hay al respecto. Si luego nos puedes compartir tu documento, pues estaría perfecto, ¿sale? Sí, profesor. Profesor, una duda. Sí, Renata. Ay, perdón. Las presentaciones que tenemos, las subimos a Classroom como publicación para que la vean los demás compañeros. Es el objetivo okay. Para que sea una retroalimentación. Por eso les habilité ayer sí, pero ese que nos habilitó usted es nada más para que la vea usted. Entonces, hay que publicarla como en el muro, por así decirlo, donde perfecto. Nos pone usted los mensajes para que la vean los demás. Ok, perfecto. Y ya lo estuvieron haciendo, ¿no? ¿Ya lo pueden ver? Ok. Sí, es el objetivo, Renata, para que haya una retroalimentación y profundicemos un poco más en este maravilloso mundo de la normatividad, que si se dan cuenta, tiene mucha información de interés. No es así como que tan
Ya no como se piensan, las normas, no, tienen todo un esquema detrás de ella y un aporte muy necesario para la formación, tanto de ustedes como para el interés del público en general, ¿no? Muy bien. Sería todo este equipo de Araceli Arbizu y de Lilian del Cielo junto con Joe, digo Zoe. Sí, profesor. ¿Y es todo? ¿Seguro? A Muy menos bien. que usted tenga alguna pregunta. No, está muy bien, está muy bien. Perdón, no estuve tan al pendiente, pero es que me está sacando, ¿eh? Ustedes continúen. No sé qué está pasando por aquí, no me había sucedido, pero se va la luz y luego en lo que se restablece el módem, sí se lleva unos minutillos. Bueno, ¿les parece si nos vamos con el equipo de Josué? El equipo de Josué. Sí, profe. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ya se ve. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar acerca de la NOM 028 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia que se dio en 1993 y la NOM 029 igual de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1993. Bueno, la primera es la norma oficial mexicana, la NOM 028, de la Secretaría de Salud y Asistencia 1, 1993, y se llama Bienes y Servicios, Productos de la Pesca, Pescados en Conserva, y son las especificaciones sanitarias. El objetivo es establecer las especificaciones sanitarias de los pescados en conserva, y el campo de aplicación es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación. En cuanto a disposiciones generales, pues dice que los productos enlatados no deben exhibir los siguientes defectos. Brincadora, que es cuando la tapa pues brinca porque cuando golpea con un objeto sólido. El resorte, un abombamiento ya sea suave o duro. Duro es cuando ambos extremos de la lata se encuentran distendidos permanente y firmemente y no se pueden comprimir. Y pues el suave es cuando ambos extremos de la lata se encuentran distendidos, pero pueden comprimirse o ceden ligeramente a la presión. Y pues el tipo de defecto que podemos encontrar puede ser microbiana, y la causa va a ser por un proceso térmico insuficiente, una infección por comunicación a través del cierre doble, una descomposición previa al proceso. Puede ser un defecto químico, que es cuando haya abombamiento por hidrógeno. Defecto físico, cuando va a ser por causa de una técnica defectuosa en la operación del autoclave, porque esté mal agitado, sobrellenado o panelado. O puede ser un defecto misceláneo, que puede ser por causa de oxidación o daño físico. Los productos objetos de este ordenamiento deben cumplir con las siguientes especificaciones. Las especificaciones microbiológicas dicen que no pueden tener mesofílicos aerobios, o sea, deben estar en negativo, igual los mesofílicos anaerobios, termofílicos aerobios y termofílicos anaerobios.
En cuanto a la contaminación biológica, especifica que la estamina debe tener un límite máximo de 200 miligramos por cada kilogramo. Y en cuanto a la contaminación por metales pesados, el cadmio debe tener un límite máximo de 0.5 miligramos por kilogramo, de mercurio 1.0 miligramos por kilogramo y plomo de igual 1.0. Los métodos de prueba que se van a ocupar en esa NOM para la verificación de las especificaciones químicas, se deben aplicar los métodos de prueba señalados en el capítulo de referencias y en el apéndice normativo A. Para la especificación microbiológica se debe aplicar el método de prueba establecido en el Manual de Técnicas y Procedimientos para Análisis Microbiológicos de Alimentos Enlatados del Laboratorio Nacional de Salud Pública. El etiquetado, bueno, la etiqueta de los productos de esta norma, además de cumplir con lo establecido en el reglamento y la norma oficial correspondiente, debe ajustarse a lo siguiente. Cada envase del producto... Perdón. Sí. Perdón. ¿Cómo lo hago para pasar la transferencia a uno de ustedes que sea el hospedador y no nos corte? ¿O la corta de todas formas? Creo que de todos modos se va a cortar. Entonces vamos a cortarla aquí porque hace falta menos de un minuto y reiniciamos para que no nos perdamos, ¿vale? Sí, está bien. Ya pueden continuar, disculpen, pero es que hay que estar al pendiente, si no, nos quedamos hablando solos. Por eso se quedan congeladas las imágenes de las compañeritas como Mariana Pérez, que está sonriendo desde la mañana y no se ha cansado. Ya está la opción de compartir pantalla, compañeros. Ya pueden seguirle. Bueno, me quedé en la parte del etiquetado. Les decía que la etiqueta de los productos de esta norma, además de cumplir con lo establecido en el reglamento y la norma oficial mexicana correspondiente, debe ajustarse a lo siguiente. Cada envase del producto debe llevar troqueleada o impresa, marcada o grabada de forma indeleble en su tapa una declaración en clave del lote que permite identificar la planta, el producto, el año, mes y día de elaboración o el número de corrida de producción. En cuanto al envasado, se deben envasar en recipientes de tipo sanitario elaborados con materiales inocuos y resistentes a las distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las características físicas, químicas y sensoriales. En el empaque y embalaje se deben usar envolturas de material resistente que ofrezcan la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. Los integrantes del comité que participaron fueron la Secretaría de Salud, que incluye la Dirección General de Control Sanitario, de Bienes y Servicios, la Dirección General de Salud Ambiental y el Laboratorio Nacional de Salud Pública,
además de la Secretaría de Pesca, el Instituto Nacional de la Pesca, la Universidad Nacional Autónoma de México con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y la Cámara Nacional de la Industria Pesquera. Y bueno, esta NOM no tiene concordancia con otras normas internacionales y quien se encarga de vigilar el cumplimiento de esta es la Secretaría de Salud. En cuanto a su vigencia, entró en vigor en 30 días después, que fue el 29 de noviembre de 1994, y esta NOM no ha sido actualizada. Hace unas décadas que no se ha actualizado. Bueno, ahora pasamos con la norma 029. Es la norma oficial mexicana NOM 029 de la Secretaría de Salud y Asistencia 1 de 1993, el llamado Bienes y Servicios, Productos de la Pesca, Crustáceos Frescos, Refrigerados y Congelados. Son las especificaciones sanitarias. Esta norma establece las especificaciones sanitarias de los crustáceos frescos, refrigerados y congelados. Ese es el objetivo. Y el campo de aplicación es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso e importación. Bueno, en cuanto a disposiciones generales, tenemos que aquí lo clasifican los crustáceos en frescos y refrigerados y en congelados. La diferencia de estos es que, bueno, los congelados están a una temperatura de menos 18 grados y los refrigerados solo están a 4 grados. Bueno, sus especificaciones sanitarias son similares a la de la NOM 29 y se debe de cuidar las características físicas y pues cuidarlas de parásitos. La NOM 28. Bueno, en cuanto a sus especificaciones del límite máximo, tenemos que en cuanto a materia extraña deben de estar exentos de toda materia extraña, y en cuanto a químicas, el nitrógeno solo amoniacal solamente se acepta de 100 gramos a 30 miligramos, dióxido de azufre en 100 miligramos por cada kilogramos de CO2. Al revés. El nitrógeno amoniacal, 30 miligramos de 100 gramos del producto. No, al revés. 30 miligramos como máximo en una muestra de 100 gramos. Ok. Bueno, en cuanto a los microbiológicos, tenemos los mesófilos aerobios, que en las unidades formadoras de colonias son sobre 10,000 millones, y los coliformes fecales, que son el número más portable. ¿10 qué? ¿10,000 qué? ¿Qué cantidad es esa, Hiedra? 10 millones. 10 millones. Sí. Muy bien, gracias, Hiedra. Y en cuanto a Staphylococcus aureus, igual tenemos que son 1,000 gramos por unidades formadoras de colonias. En salmonella tenemos 25 gramos. Estas pueden ser ausentes, y tenemos el vibrio cólera, que es toxigénico en 50 gramos. Y después tenemos los contaminantes por metales pesados, que se encuentra el cadmio, mercurio y mercurio con metilmercurio.
mercurio y el plomo. Y tenemos la contaminación por plagas, que no deben de contener los siguientes Por plaguicidas. Ajá, que no deben contener aldrin, dieldrin, edrin, heptocloro, capone y otros que estén prohibidos por el catálogo oficial de plaguicidas. Y a ver, Noemí, ¿y cómo crees que si estos plaguicidas, digo, estos no los utilizamos en sistemas acuícolas, cómo llegan ahí? El aldrin, endrin, heptacloro, ¿cómo que te imaginas que lleguen a estar presentes en algún crustáceo? Porque muchas veces las empresas arrojan sus desechos al mar. Nada más porque las empresas desechan al mar, ¿no recuerdan? ¿Cómo pues es posible que esto llegue a los crustáceos? Se los mencioné ayer. Y a partir también de cuando siembran, pues obviamente todos esos corren hacia los ríos y llega obviamente al mar. Exactamente. Al igual que el mercurio, igual que el plomo, igual que el cadmio llegan a través de estos cuerpos de agua, y recordemos que estos cuerpos de agua muchas veces las aguas residuales van a desembocar a ciertas regiones del mar, y de ahí empieza una contaminación muy importante. Sí les voy a recomendar, Yedra, que le den una revisión al tema de microbiología para que expresen bien la cantidad de estafilococos, coliformes y mesófilos, ¿sale? Son 10 millones de unidades formadoras de colonia por gramo de coliformes. De acuerdo al número más probable, tenemos 400 por gramo, estafilococos aureus y salmonella, ¿sale? En 25 gramos debe estar ausente cualquier presencia de brote de salmonella, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la cantidad de metales pesados. Eso es muy, muy importante como para que se pase por alto, derivado de que tienen repercusiones en la salud, sobre todo mercurio y cadmio, ¿no? Entonces hay que darle una revisión más exhaustiva. Se pueden continuar. Y es importante, nuevamente se lo reitero, porque parece que no le dieron la atención correspondiente. Este tipo de plaguicidas, como muchos otros, se conducen preferentemente en sistemas acuícolas, derivado de la filtración que hay en terrenos propiamente agrícolas, y ese es un problema muy, muy grave, sobre todo para que lo consideren en hortalizas o peces que tienen contacto con terrenos de cultivo, un contacto directo. ¿Por qué? Porque si en estos terrenos de cultivo no están utilizando la cantidad normativa de estos plaguicidas, pues van a formar parte de el sistema al filtrarse y al incorporarse a los cuerpos de agua. Y estos cuerpos de agua muchas veces se utilizan para regar hortalizas o para especies que viven como en el lugar, como pueden ser crustáceos, pequeños peces, que a su vez son elemento importante en la cadena trófica. De ahí vamos subiendo cada vez al nivel de especies que se alimentan de ellos, y finalmente tiene una repercusión en la salud humana. Sí, continúen, por favor, compañeritos. Ok, en cuanto a los aditivos, solamente se utilizan reguladores de pH, como el ácido cítrico, y este va a ser de acuerdo a las buenas prácticas de fabricación. En cuanto a los conservadores, se puede utilizar el bisfuto de sodio, bisfuto de potasio, metabisulfito de sodio, metabisulfito de potasio, sulfito de sodio, sulfito de potasio, y no debe de exceder una cantidad de 100 partes por millón. En antioxidantes se puede utilizar el escorbato de sodio, escorbato de potasio, esto no en una cantidad mayor a 1 gramo por kilogramo.
y el ácido ascórbico y ácido etilandiaminotetracético en una cantidad no mayor de 250 miligramos por kilogramo. En retenedores de humedad, bueno, los que están mencionados, bueno, fosfato tribásico de calcio, fosfato monopotásico, fosfato monosódico, trifosfato pentapotásico, trifosfato pentasódico y polifosfato de sodio, pirofosfato tetrapotasio, pirofosfato tetrasódico, trifosfato de sodio no debe de exceder una cantidad de 5,000 miligramos por kilogramos, y los combinados y hexametafosfato de sodio en combinación con carbonato de sodio no deben exceder igual los 5,000 miligramos sobre kilogramos. Y en cuanto a la prueba de muestreo, pues esto es para verificar las especificaciones físicas, químicas y microbiológicas, y esto las va a determinar en Vibrio Cólera, que debe ser apegado al apéndice normativo de la NOM 31, SSA1 de 1994, que es la de los productos de pesca, moluscos, bivalvos frescos, refrigerados y congelados, y el nitrógeno amoniacal se debe efectuar con el método que se establece en el apéndice normativo de la NOM 87 SA1 de 1994. Y en cuanto a parásitos y materia extraña, se debe efectuar con el método que está en el apéndice normativo de la NOM 27 SA1 de 1993. ¿A qué se refiere, Noemí, eso de bivalvos? ¿Qué es? La verdad no sé, profe. ¿Algún integrante de su equipo que le pueda apoyar a su compañera? Son moluscos, ¿no, profesor? Como una... Los bivalvos, ¿a qué se refiere? Sí, ¿a qué son los bivalvos? ¿Algún integrante del grupo que les pueda apoyar a sus compañeros? Bivalvos. Nada, ni por una participación. Perfecto. ¿Son como conchitas, profe? Semejante, pues son son dos. Entonces, dos conchitas. Ah, sí, como donde se sacan las perlas, ¿no? Exactamente. Las almejas. Ok. Bueno, vamos en cuanto al etiquetado, que se debe cumplir como lo establecido en la NOM, y bueno, se debe sujetar a lo siguiente. En cuanto a los refrigerados, debe de contener número de lote, día, mes y año de elaboración. Debe de contener la fecha de caducidad señalado de la misma forma, día, mes y año, y el texto que diga manténgase en refrigeración a máximo 4 grados centígrados. Y en cuanto a los congelados, de igual forma es el número de lote, día, mes y año de elaboración. Se debe dedicar el nombre de los aditivos que se incluyeron en este alimento, y el texto de conténgase en congelación o a una temperatura máxima de menos 18 grados centígrados, y una vez descongelado debe volverse a congelar. En cuanto al envase y el embalaje, se deben envasar en recipientes tipo sanitario, igual elaborados con materiales inocuos y resistentes en las distintas etapas del proceso. Esto para que no reaccionen con el producto o alteren las características físicas, químicas y organolépticas. En cuanto al embalaje, la envoltura debe ser de un material resistente para impedir su deterioro exterior, y a su vez se facilite la manipulación, almacenamiento y distribución. Y bueno, los
integrantes del comité fue la Secretaría de Salud. Dentro de ella estuvo la Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios, la Dirección General de Salud Ambiental, Laboratorio Nacional de Salud Pública. En cuanto a la Secretaría de Pesca, estuvo la Dirección General de Promoción Pesquera y el Instituto Nacional de Pesca, la Universidad Nacional Autónoma de México, que estuvieron la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y la Cámara Nacional de Industria Pesquera. Y bien, esta norma, a concordancia con normas internacionales, esta norma no concuerda con alguna norma internacional. Y en la observancia de la norma, la vigilancia del cumplimiento exacto y puntual de la presente norma corresponde a la Secretaría de Salud. Vigencia. La presente norma oficial mexicana estará en vigor con su carácter obligatorio a los 30 días siguientes a partir de su publicación del Diario Oficial de la Federación. Se publicó en el Diario Oficial el 15 de abril de 1994. Como dato, pues entró en vigor el 15 de mayo de 1994. Interesante, equipo. Interesante. ¿Ya tienes equipos de equipo 9? ¿Ya tienen su reivindicación o todavía no? De las buenas prácticas. Nos hubieran dejado terminar ayer y estaba bien emocionado porque les iba a evaluar algo que no cumplieron, pero bueno, les avisaron. Vamos con el equipo de Ariel Domínguez Chávez. ¿Les parece bien? El equipo de Ariel. Sí, profe. Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 7, el cual está conformado por Landeros Alcíbar Igual, Sánchez Vite, María Fernanda y su servidor Domínguez Chávez Ariel. Nosotros nos encargaremos de platicarles de la norma 159 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y la norma 185 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Empezaremos con la norma 185, la cual nos habla sobre las especificaciones sanitarias que tiene la mantequilla, las cremas, el producto lácteo condensado azucarado, productos lácteos fermentados y acidificados y dulces a base de leche. La siguiente, por favor. Esta norma tiene como objetivo establecer las especificaciones sanitarias que deben cumplir dichos productos ya mencionados. Esta norma debe de ser obligatoria en territorio nacional para personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación. Como disposiciones generales tenemos prácticamente lo que son disposiciones sanitarias. Aquí hay ciertos cambios, por ejemplo, la actualización que se tuvo, la referente es la que se dio en 2016. Aquí se manejan varias disposiciones, por ejemplo, los establecimientos donde se procesen los productos, de acuerdo a lo que se viene narrando en esta norma, tienen que obedecer al reglamento establecido y a las referencias normativas de la presente norma. También en esta situación tenemos que tener en cuenta que el agua utilizada para el proceso debe de cumplir lo establecido con las normas que se tienen como referencia. Los productos también, si han sido modificados en su composición, deben sujetarse a lo establecido en las normas de referencia.
y posteriormente también los establecimientos donde se elaboren los productos no deben de seguir ciertas regulaciones de las buenas prácticas, así como el transporte y el almacén de los mismos, respetando lo que es la cadena de frío y todas las disposiciones aplicables. En esta situación también vamos a tener lo que es parte de las modificaciones, ya que se supone que la disposición era que no se cumpliera exactamente con lo que se dice en la parte de la producción de estas cosas, porque muchos de los productos derivados, como son cremas o mantequillas, se vendían precisamente como cremas o mantequillas, y se vino a dar cuenta instancias federales que muchos traían ya lo que son aceites vegetales. Entonces se les descalifica propiamente en el concepto o la definición de leche o mantequilla debido a la presencia de situaciones vegetativas. Entonces, dentro de estas mismas disposiciones se dan cuenta la Secretaría de Economía y lo que es Profeco y lo que es Agarpa, que hay muchas irregularidades en cuanto a la comercialización de productos, ya que anteriormente se vendían disfrazados como derivados lácteos, cuando en realidad muchos de ellos ni siquiera llegaban a la mitad del porcentaje de un verdadero derivado lácteo. Por eso ahora vemos en las etiquetas actualmente imitación de, cuando antes nos lo vendían como una mantequilla, como un queso, como una crema. Sí. Sí, efectivamente. Estas nuevas disposiciones que está tomando en cuenta la COFEPRIS y Profeco para regular el correcto etiquetado, que venga enunciado, los ingredientes que integran un producto, para no confundir al consumidor final y que adquiera un producto con un costo alto, cuando en realidad su costo debe ser más económico, puesto que no cumple las especificaciones que muchas veces se enunciaba en el etiquetado, ¿no? Sí, por ejemplo, las normas que nos ayudan a que esta norma se regule son la NOM 127, la NOM 130 y también algunos reglamentos y vigilancias, como por ejemplo el catálogo oficial de plaguicidas vigente de Psicoplafest. Y también aquí nos viene a decir que, por ejemplo, lo que es el almacenamiento de materias primas debe tener temperaturas adecuadas, debe tener una humedad relativa adecuada, que indique cómo está, en qué punto la materia prima y en qué condiciones se trató. También las fechas de monitoreo, se tiene que tener todo un código, el código de barras a nivel de, nosotros lo conocemos a nivel de ya como consumidores finales, pero el código de barras bien establecido es como una huella digital de todo el procedimiento que tienen estos productos. Entonces, bajo esas disposiciones, en este código de barra, tiene que venir lo que es el análisis de materia prima, cuál es el proveedor de origen, el nombre de la materia prima, que realmente sea la materia prima, los tipos de análisis que se le hicieron, las fechas de los análisis correspondientes para saber la vida equivalente de almacén, los resultados, los laboratorios certificados y responsables que se hicieron cargo de esos estudios. También los nombres correctos y puntuales de los productos utilizados, aditivos. También el control y la erradicación de la fauna nociva. Tiene que tener el comprobante de fumigación, que va a ser proporcionado por las empresas correspondientes, los números de licencias, las sustancias usadas,
Va a haber autoaplicaciones también en cuanto a regulaciones de todos los intermediarios, aprobaciones de hasta el tipo de envase que se va a utilizar para tener los materiales, y van a ser muy diferentes de acuerdo al derivado lácteo que se va a usar. Por ejemplo, nosotros vemos la presentación de la leche ya como algo muy recurrente en Tetra Pak. Sin embargo, hay otras presentaciones de leche que hasta no las venden en botellas plásticas y vienen con la leyenda de que no necesita refrigeración hasta que se abra. Hay otras leches, por ejemplo, creo que es Lala 100, y esto es un ejemplo trascendental para nosotros, que dice que aunque la abras, no hay necesidad de que la tengas en refrigeración, solo que no te tardes tanto en consumirla, pero que no es necesario que la tengas en refrigeración. Entonces, a mucha gente se le hizo eso como una novedad y la ha comprado. Sin embargo, si nos vamos a las especificaciones de esta norma, nos damos cuenta que esa leche no es leche por toda la cantidad de aditivos que tiene para que precisamente no se corte. Entonces, ya no cae en categoría de leche y sin embargo no la venden como leche. También en cuestiones aquí de disposiciones generales, volvemos a lo de limpieza y de desinfección. ¿Por qué? Por ejemplo, el problema con los derivados lácteos siempre va a radicar en la calidad de la materia prima, que en este caso es la leche. Entonces, desde ahí iniciamos nosotros los puntos críticos, porque si la producción primaria de lo que es la leche no cumple con las especificaciones y las regulaciones de las normas que se le solicitan, entonces ya la calidad de un derivado lácteo que se haga con ella pues va a ser menor, inclusive nefasto a lo que es nuestra salud. Así que muchos de los empaques de leche o de los productores de leche tienen que tener aparte un registro que diga cuántas veces ese lote o esa leche en específico lleva pasteurizaciones, porque muchas veces cuando el producto no se vende, se recoge y se le vuelve a hacer otro procedimiento para volverse a vender. Esto es como muy feo porque somos, a nivel Latinoamérica, somos uno de los principales productores de lácteos y de derivados lácteos, pero sin embargo somos el que más importa, por ejemplo, leche en polvo. Entonces hay como que ciertas discrepancias que no se correlacionan con muchas cosas. Por ejemplo, a nivel nacional se generan casi 2 toneladas de leche al día, pero de 10 toneladas que se importan, 9 se le importan a Estados Unidos. Entonces, como que no hay una situación real. Una cosa es que nosotros podamos estar ahorita hablando de todas las normas y las regulaciones, y otra cosa es que se lleven a la práctica de manera correcta. Entonces, por ejemplo, hay leches que ya no caben dentro de las pasteurizaciones que se les pueden hacer, y entonces al consumidor final se las venden con hasta 50% de descuento, o 3x2 o 2x1, porque pues el productor o el empresario pues no va a perder al final de cuentas, y es cuando surgen los errores supuestamente de que nos encontramos con un lote de leche que tiene hasta casi 6 meses de caducidad y cuando lo abrimos ya no sirve. Entonces, no necesariamente tiene que no estar cumpliéndose la cadena de frío, sino son ciertas irregularidades que se dan por, sí, ya vi que lo tiraste, permíteme. Ciertas irregularidades que se dan en cuanto a que no van a estar perdiendo dinero por darle una correcta eliminación a estos sucedáneos. Entonces, por ejemplo, lo que es mantequilla, lo que es crema, lo que son productos acidificados y azucarados como lo son los yogures, también aquí nos venimos a dar cuenta de la cantidad abismal de aditivos que estos llevan. Por ejemplo, la crema tiene una lista entre 5 hasta 32 aditivos que se le pueden poner y que están supuestamente avalados. Y por ejemplo, si nos vamos a la marca Alpura contra la Lala,
A mucha gente le gusta la crema al pura, porque no está tan grasosa, porque no está tan espesa, porque es más amigable al paladar. Sin embargo, si nos damos cuenta, en su constitución ya no es una crema como tal, porque tiene una cantidad exagerada de aditivos para hacerla precisamente agradable al paladar. Todavía la Lala cumple más con una situación de crema. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a cuestiones de, permíteme, a cuestiones de crema como tal, las cremas no son blancas. No. Tienen un color entre como beige o amarillo, amarillentas, y de hecho tanto el olor como la consistencia son más fuertes, es más espesa. Eso es una verdadera crema. Por ejemplo, si nos vamos a un pueblo y nos venden cremas frescas, los lugareños, y por error nosotros tenemos esa situación psicológica de que la crema es blanca y aguadita porque siempre he comido al pura, pues nos venimos a dar hasta a veces un susto, ¿no? Por darnos cuenta de la verdadera consistencia que pudiera tener una crema. Hasta ahí, maestro. Ok, gracias. Gracias, Iván. Bueno, respecto a las especificaciones microbiológicas, tenemos que solamente para mantequillas y productos lácteos condensados azucarados debe de haber una cantidad de coliformes totales como límite máximo de 10 unidades formadoras de colonia sobre gramo, Staphylococcus aureus, de menos 100 unidades formadoras de colonias. Y para las disposiciones microbiológicas para cremas, a excepción de las ultrapasteurizadas o esterilizadas, no deben de exceder las siguientes especificaciones. También las cremas ultrapasteurizadas o esterilizadas deben ser comercialmente estériles y cumplir con las especificaciones microbiológicas que establece la NOM 130. Que bueno, esto nos habla de los alimentos envasados en recipientes herméticos y sometidos a tratamiento térmico. Entonces tenemos cantidades de coliformes totales de 10, Staphylococcus aureus de menos 100 y Salmonella ausencia en 25 gramos. Muy interesante. Bueno, en cuanto al comité de elaboración, pues tenemos a la Secretaría de Salud, a la COFEPRIS, a la Profeco, también tenemos a la Comisión, a la Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios, Laboratorio Nacional de Salud Pública. En cuanto a la Coordinación General de Investigación, está el Instituto Politécnico Nacional, con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, Universidad de La Salle, Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, Centro de Control Total de Calidades, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Cámara Nacional de Industriales de la Leche, Confederación de Cámaras Industriales, Nestlé México, Danone México, Dulcería de Celaya, Ganaderos Productores de Leche Pura, Montes y CIA, Productos del Convento, Productos de Leche Coronado, Productos San Juan Establón Nacional, Grupo Chen. La siguiente, por favor. También tenemos a Yakult, a Sigma, Gelatinas Art, Productos de Leche Rolly y Grupo Prolesa. Sigma Alimentos, un distribuidor de aditivos muy interesante a nivel nacional. Sigma Alimentos. Muy bien. Nos quedamos en el limbo. Continuamos, compañeros.
Voy, maestro, espéreme tantito, perdón. Okay. Sí, espérame, mi amor, porque no puedo hacer las dos cosas. Voy a hablar, ¿sí? Espérame. Perdón, una disculpa a todos, perdón. Un minuto. Sí, bueno, sí. ¿Qué unidad llevan después de esta, compañeritos? Después de normas, ¿qué unidad van a abordar? Creo que es la de administración de CENDIs, industrias y hospitales. O sea que debe ser de manera presencial. ¿Quién los va a coordinar? ¿Es No, extramuros? va a ser a distancia. Nos dijeron que en línea. ¿Pero quién los coordina? ¿O quién está a cargo de esa unidad? ¿La maestra Blanca Romero? Blanca, ¿qué? Blanca Estela, Blanca Abarca, perdón, Blanca Abarca, la doctora Blanca Abarca. No, creo que va a ser Aide. 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 Muy interesante. Muy interesante. Es cuando van a llevar a cabo sus prácticas. Es cuando se van a los CENDIs, parece que sí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, nos iba a tocar en un hospital, en uno en Morelos. Los hospitales van a ser los 4 de Morelos. Y aunque vivan en la ciudad, eso es interesante. Más bien triste, ¿no? ¿Se van a ir a rentar allá? Pues es que no nos han dicho si sí tenemos que ir o no. No, pues dijeron que iba a ser en línea. Y, Es lo más probable. pues yo vivo en Ecatepec y sí que me haría muy lejos ir hasta allá. Pues sí. Y luego con las lluvias, pregúntenle a Vélez cómo están intensas ahí en Cuernavaca y todo este rollo. Los